Ok, continuaremos con los últimos dos métodos. El método que tengo aquí es el método de mostrar último usuario. Este método nos devuelve el ID del último usuario junto con su nombre. Entonces lo vamos a probar. Solo que antes vamos a agregar más usuarios a la lista. Entonces, ok, aquí tenemos que nuestro último elemento es Miguel. Eso fue porque el único usuario que agregamos hasta el final de la lista ha sido Miguel. Sí, entonces ese método sí funciona. Y vamos con el último método que es... Ok, vamos a explicar cómo eliminar los elementos. Hay tres casos que se pueden dar en la eliminación de los elementos. El primero es si se elimina el primero de la lista. Para realizar esta eliminación, lo que vamos a hacer es que en los enlaces los vamos a colocar como nulos. Entonces, tenemos este usuario. Nos separamos. Recuerden que el inicio sigue apuntando a este usuario. Colocamos el enlace siguiente de ese usuario como nulo. Y el enlace anterior también lo colocamos como nulo. Ya por último, lo único que hacemos es apuntar la variable inicio hacia el enlace siguiente de este. Sería este. Que ese es el primer caso. El segundo caso que tenemos es eliminar un elemento al final de la lista. Entonces lo que vamos a hacer es que la variable fin, que está apuntando al último elemento, va a apuntar al enlace anterior. Eso es lo que hay que hacer primero también. Cuando es el primer elemento, lo que hay que hacer primero es mover la variable de inicio. En este caso de la variable fin. Y después establecemos los enlaces como nulos. Ok, y ahí ya eliminamos el último de la lista. Y también tenemos cuando el elemento que deseamos eliminar no es ni el inicio ni el fin. Entonces la forma de eliminarlo va a ser establecer los enlaces como no como nulos, porque estos sí se tienen que seguir comunicando eh, el uno con el otro. Que entonces vamos a establecer el enlace del anterior de que queremos eliminar al siguiente del que vamos a eliminar, y el enlace siguiente el que vamos a eliminar al anterior el que vamos a eliminar. Ya por último establecemos los enlaces del que vamos a eliminar como nulos
sería este. Y este último. Entonces aquí el garbage collector ya se encarga de eliminar esa referencia y eliminaría el usuario de la lista. En código ya tendríamos algo así. Aquí tenemos la variable temporal que vamos a utilizar para ir recorriendo el array, la lista, perdón. Una variable de tipo boolean. Aquí recorremos la lista. Esto es para este ciclo while, es para encontrar el usuario que deseamos eliminar de la lista. En esta sentencia if, si los IDs consiguen es porque ya encontramos al usuario, entonces bandera va a ser igual a true y va a salir del ciclo. Si no, se va a seguir recorriendo. Y en esta sentencia if, si la bandera es igual a true, quiere decir que ya encontró al usuario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las tres formas diferentes de eliminar un usuario. Esta es cuando el usuario está en el inicio de la lista. El inicio va a ser igual a obtener siguiente. Quiere decir que el puntero se corrió ya no para el primero que estaba en la lista, sino para el siguiente. Luego dice que inicio, obtener anterior, regresa otra vez al primero. Enlazar siguiente, lo enlaza como nulo. Y después tenemos esta otra línea donde ya el inicio que tenemos se enlaza al anterior como nulo. Y ya disminuimos el tamaño de la lista, ¿verdad? En este otro caso es en el caso de que el usuario esté en el final de la lista. Fin va a ser igual al obtener anterior, entonces el puntero de fin se mueve hacia el penúltimo usuario. Luego establece el enlace anterior del último usuario como nulo y el enlace siguiente del penúltimo como nulo también. Y disminuye en 1 el tamaño de la lista. Y este es el tercer caso, donde tenemos que temporal punto obtener anterior. Quiere decir que el anterior que encontramos lo vamos a enlazar con el siguiente del que encontramos, y el siguiente del que encontramos lo vamos a enlazar con el anterior del que encontramos. Entonces ya aquí tenemos temporal enlazar anterior nulo, temporal enlazar siguiente nulo, y disminuimos en 1. En caso de que no fuera true, envía un mensaje que el usuario con ID no existe. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a eliminar el usuario 5. La ropa sucia. Ok, aquí eliminamos al usuario con ID 5. Se dan cuenta, aquí ya no aparece el ID 5, es porque el usuario ya está eliminado. Vamos a eliminar otro usuario. Además, vamos a eliminar el usuario el usuario 4.
ya que este fue el último que añadimos. Entonces vamos a eliminar el usuario 4 y luego vamos a mostrar el último. Entonces vemos que aquí el último elemento era Miguel. Ya después de que lo eliminamos, ahora el último elemento es David. Eh, bueno, entonces estos son los métodos eh, que nos van a servir para crear listas enlazadas dobles. Esta serie de videos están hechos como práctica, como examen de práctica de laboratorio de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hasta pronto.